de manera semanal. Nuestra intención es que por medio de un proceso de construcción colectiva y de aprendizaje colaborativo, pues podamos enfrentar un poco los retos a los que nos estamos enfrentando como comunidad universitaria en este momento. Eh, Consideramos pues que en la sesión anterior, para quienes de pronto no estuvieron, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos en la sesión anterior. Eh, Funcionaron muy bien unos acuerdos. No sé si podemos hacer la presentación o ya está. Diani, sí, esto creo que mi computador me está dando algunas lidias con la muestra de la presentación, pero si alguno de mis compañeros puede hacerlo por mí, se lo agradezco. Si no, yo estoy aquí en proceso de hacer que este compu me presente, me proyecte la presentación que tenemos. Listo, perfecto. Muchas gracias, Auri. Entonces, bueno, como estos acuerdos nos funcionaron muy bien en la sesión anterior, hoy contaremos efectivamente también con algunos de ellos. De igual forma, escuchamos en caso de que deseen incluir algún otro, obviamente es bienvenido a hacerlo. Entonces, como vemos en la presentación que nos están proyectando, hoy hablaremos de la taxonomía de Bloom y eh, algunas rúbricas instruccionales. Entonces, por favor, siguiente. Entonces, básicamente, estos serían pues como los acuerdos para la sesión de hoy. La primera nos habla básicamente de que esta sesión obviamente la vamos a hacer en temáticas específicas de pedagogía y didáctica que hemos venido identificando en nuestras clases y obviamente en este proceso pues de adaptación. Segundo, tener una actitud abierta al diálogo, ¿cierto? Esa es la idea, que entre todos, pues dialógicamente construyamos ese saber pedagógico que efectivamente ya existe, o sea, ya está, pero lo queremos hacer como de una manera más tácita, ¿cierto? Tercero, ser breves y concisos en nuestras intervenciones, respetar las opiniones de otros, respetar el turno y las indicaciones del moderador. Si alguien desea incluir alguna otra recomendación, bienvenido. Entonces lo invitamos a participar por el chat. eh, y en caso de que alguien quiera intervenir o participar, entonces primero déjenoslo saber por el chat para así poderles ir asignando como los turnos y que lo podamos hacer de una forma más organizada. No sé si algún docente quiera que incluyamos algo o podemos continuar en el chat. No sé si han registrado algo. No, por ahora no. Te vuelves un poquitico, Auri. Entonces, bueno, entonces veo que en el chat nadie pues quiere agregar algo más, de manera que pues vamos a continuar y les vamos a contar un poco cómo tenemos pensado desarrollar esta sesión. Entonces, nosotros hace casi una semana hablamos de retos y aciertos, ¿cierto? Y contamos con la participación no solo pues por medio de un ejercicio que hicimos previamente, por medio de preguntas, sino también con la participación pues activa de varios docentes en la sesión. Entonces vamos a recoger unas ideas claves que nos compartieron los docentes en la sesión anterior. La primera fue debates para conservar el entusiasmo y cultivar la independencia de pensamiento. Nos lo compartió la profesora Diane Flores, que son actividades que ella efectivamente está utilizando en su clase y que le han resultado efectivas. El profesor Freddy y el profesor Neil nos contaban un poco de esos espacios sincrónicos eh, que deben ser cortos, nos recomendaban, ¿cierto? Que no fueran más de una hora y también ellos de pronto por la importancia de vernos, de ver a nuestros estudiantes, entonces hacer unos encuentros uno a uno, sin embargo, obviamente tener en cuenta pues la situación en la que nos encontramos actualmente.
La profesora Valentina nos mencionaba sobre la grabación de cosas muy puntuales, promover por medio de ejercicios discursivos y pues como base a partir de estos videos como tal. Y la profesora Snyder nos hablaba de un acta de compromiso que ella está implementando dentro de sus clases. Adicional, ella realiza actividades para romper el hielo y nos recomendaba ser un poquito más empáticos, ¿cierto? En la relación como basándonos en la confianza y en la motivación, que es muy importante. Y finalmente, el profesor Gonzalo Duque nos hablaba de la evaluación, ¿cierto? Nos decía que la evaluación es algo más que un examen, teniendo en cuenta obviamente que existen varios tipos de evaluaciones, como la sumativa, como pruebas estandarizadas, bueno, en fin. Todo esto nos llevó a generar una pregunta que la vamos a articular un poco con la sesión de hoy y es cómo nuestras actividades, las que hacemos pues en nuestro ejercicio como docente, en nuestra asignatura, también son precisamente actividades que nos ayudan a evaluar a nuestros estudiantes y cómo estas actividades que promovemos, o sea, tal y como lo mencionaban los docentes en la sesión anterior, son actividades que o sea, que le están ayudando a nuestros estudiantes a desarrollar esas habilidades, ¿cierto? A sacarle un mejor provecho como a todo lo que está en torno al proceso de enseñar y aprender, que son la memoria, la concentración, entre otros. También identificamos una necesidad muy importante y es que el estudiante aprenda más que el saber de un conocimiento propio, saber hacer, por ejemplo, el trabajo colaborativo, saber relacionarse con otros, que eran temáticas puntuales que manejábamos en la sesión anterior y por ende nosotros como docentes, cómo podemos aportar en ese desarrollo de esas habilidades blandas. Entonces, la pregunta básicamente es cómo nos volvemos formadores integrales. Para esta sesión vamos a contar con la participación no solo de ustedes, docentes, sino de profesionales de la dirección académica. Encontramos a Aura Fajardo, que es antropóloga, magíster en educación, Luis Carlos Cataño, que es psicólogo, y Cristian Palacio, que es docente del equipo del programa de segunda lengua en la universidad. Entonces, para que ya empecemos a trabajar y miremos pues como la articulación de la sesión anterior con esta, les pido por favor a los docentes que nos cuenten, los invitamos a que nos cuenten y que de manera muy breve nos mencionen los aspectos generales a tener en cuenta al momento de orientar su clase. Entonces, bienvenidos, por favor, profes, los que quieran participar, nos lo dejan saber en el chat o activan los micrófonos para escucharlos. Bueno, ninguno, no sé si en el chat han escrito algo. No, aún no, Dianis.
Diana, la profe Sneider está pidiendo la palabra. Yo creo que, profe, te damos el micrófono, pues. Vale, gracias. Pues para romper el hielo, porque veo mucho silencio, eh, pienso que es importante a la hora de algunos aspectos, a la hora de tener en cuenta, a tener en cuenta a la hora de orientar nuestra clase, es exponer los objetivos instruccionales. Me parece que, y también yo lo aplico cuando hago los tutoriales. Yo mencionaba la vez pasada unos tutoriales cortos que grabo para los estudiantes y los subo en Moodle. Y también en clase intento dejar muy claro los objetivos para esa sección de clase sincrónica. Eso pienso que ayuda a aterrizar un poco la gente sobre lo que esperamos, es decir, como darles pautas de, bueno, qué es lo más importante, qué es lo que esperamos que ustedes después de esta clase tengan claro. Yo empezaría por ahí, no sé si, eh, no sé, hay otros aspectos que de pronto puedo manejar, pero me parece que pues como para iniciar la conversación, me parece importante que aclaremos esos objetivos de la clase en ese momento para que haya una orientación a los estudiantes. Gracias. Gracias, profe Sneider. Am, Dianis, hay una intervención del profe Juan Carlos. ¿La quisieras leer? Mira, Juan Carlos nos dice, antes de iniciar una clase, desde que la preparo, me pienso del lado del alumno. Es decir, me veo como estudiante y pienso en lo que quiero ver, en cómo me gustaría recibir la clase. Perfecto, entonces para recopilar un poco lo que los profes nos están compartiendo, la profesora Sneider y el profesor Juan Carlos, es tener presentes esos objetivos, ¿cierto? Es claro. También un poco hacer el ejercicio, bueno, yo soy estudiante, ¿cómo quiero aprender esos conocimientos, ¿cierto? Entonces, efectivamente, lo que nosotros hacemos primero es buscar ese norte como para poder orientarnos, ¿cierto? Para el caso de los docentes, podemos encontrar una amplia referencia en cuanto a este tema, pero si nos queremos ubicar respecto a esas referencias de nuestra labor diaria como docente, nos podríamos ubicar perfectamente en la taxonomía de Bloom, que es el tema que brevemente les vamos a compartir en esta sesión. Esta taxonomía la podemos implementar independientemente de la metodología que estemos utilizando en nuestra práctica educativa. Eh, en los últimos años, obviamente, se ha hablado mucho con respecto a este tema en procesos de formación específicamente. Por ejemplo, en el aprendizaje por proyectos, en las destrezas de pensamiento, en el aprendizaje colaborativo, en las inteligencias múltiples y un poco también lo que estábamos mencionando, que no sé si de pronto los docentes lo han visto, que es el aprendizaje autónomo, que es a lo que nos estamos enfocando precisamente. Entonces, por este motivo y porque efectivamente se ha encontrado que muchos docentes de pronto no saben, es que existe una forma de categorizar esos aprendizajes, ¿cierto? En los estudiantes. Entonces, a finales de los años 50 se comprobó efectivamente de que no todas esas acciones cognitivas tenían la misma complejidad, ¿cierto? Que no es lo mismo recordar un dato que analizarlo. Entonces, por eso Bloom, que ya ahorita Auri nos va a hacer una explicación más precisa del tema, desarrolló una jerarquía de esos objetivos educativos, que es lo que nos está compartiendo, nos compartió la profesora Snyder, para alcanzar eh, esos objetivos, para que los estudiantes alcancen esos objetivos, ¿cierto? Dividido en algunos ámbitos que ya los vamos a ver. Entonces, Auri, te damos la bienvenida para que nos expliques un poco más de este tema. Muchas gracias, Dianis. Bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Aura Fajardo, soy antropóloga y magíster en educación y desarrollo humano y prácticamente toda mi experiencia profesional y laboral ha sido en el campo de la educación. De ahí el por qué una antropóloga hablando de educación.
Entonces, palabras más, palabras menos, comencemos con un poco de contexto sobre la taxonomía de Bloom y en dónde podríamos hablar pedagógicamente que se inscribe este tema. Entonces, pedagógicamente hablando, o desde las ciencias de la educación mejor, nos paramos en la didáctica, recordando que la didáctica es básicamente el saber pedagógico aplicado, ¿cierto? Es como todo lo que nos dicen desde la pedagogía, los modelos pedagógicos, bueno, en fin, como toda esta reflexión pedagógica que se hace pasada a la práctica es lo que un poco nos invita la didáctica, ¿bien? Y dentro de la didáctica, en la variedad de temáticas que implica, ¿cierto? Porque el saber pedagógico o el acto educativo, el cómo enseñar, pues tiene un montón también de subtemas allí mismo. Uno de ellos tiene que ver con la programación de aula o la planificación, un poco lo que hablaba el profe Juan Carlos de antes de, cuando él está en su proceso de planeación, él se pone en el lugar del estudiante. Y ahí vamos, sí, efectivamente. Este tema de la taxonomía de Bloom tiene que ver con esa programación de aula. Y dentro de la programación de aula, cuando los docentes, y ahí va Snyder, se piensan, ¿cierto?, la planeación de cada una de sus clases, necesariamente deben pensarse o reflexionar, bien sea sobre los objetivos de aprendizaje o sobre los resultados que quiere el docente lograr en sus estudiantes, ¿bien? Entonces, aquí, en este punto específico de hablar de los objetivos de aprendizaje en la didáctica, aquí es donde viene a aparecer Benjamin Bloom. El hombre fue un psicólogo y pedagogo que tenía una visión holística de todo el proceso educativo. Y por esa visión holística, él propuso pues una gran taxonomía que incluía diferentes dimensiones, no solo dimensiones cognitivas, que es lo que pues, digamos que en términos generales lo que podríamos decir es el foco principal cuando estamos enseñando, ¿cierto? Queremos que que nuestros estudiantes desarrollen ciertas habilidades o ciertos conocimientos y bueno, en esto tiene que ver muchísimo la dimensión cognitiva, pero Benjamin Bloom también se pensaba en la dimensión afectiva y psicomotora. Por eso hablamos de una visión holística, ¿sí? No solo el saber, pero también el saber ser y también el saber hacer, en fin. Eso es estos términos últimos que he dado ya hacen referencia a una forma novedosa de comprender el proceso educativo que es a través de las competencias. Esto lo hablaremos en otra ocasión. Por hoy, ahora estamos aquí conectados con objetivos de aprendizaje, taxonomía de Bloom. Bien, ahora, de esa visión holística que tenía Benjamin Bloom, la dimensión cognitiva es la que específicamente se trabaja o digamos, es la que ya conocemos como tal, como taxonomía de Bloom. Luis, te invito a que pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, entonces fíjense, él, Bloom, propuso la primera taxonomía en esa dimensión cognitiva que está centrada principalmente en la comprensión, ¿cierto? En que el estudiante comprenda. Él la propuso en 1956. ¿Cómo la hizo él? La hizo teniendo en cuenta niveles de complejidad de la tarea comprensiva, ¿cierto? Entonces, desde un nivel de complejidad bajo a un nivel de complejidad alto. Él partía del pensar que para que un estudiante logre niveles de comprensión altos o superiores, debe haber previamente como, digamos, recorrido este andamiaje como de otros saberes o otros niveles de conocimiento bajos o inferiores, ¿bien? Lo que vemos en la tabla de la izquierda, a la izquierda de esa primera tabla, debajo de 1956, de abajo hacia arriba, es decir, de conocimiento hasta evaluación, esos son los niveles cognitivos que Bloom se pensó y propuso. Esto, pues su taxonomía tomó tal importancia que de hecho en los años 2000, dos investigadores, Anderson y Krathwohl, revisaron la taxonomía propuesta originalmente por Benjamin Bloom y lo que le hicieron fue una modificación. ¿Qué modificación le hicieron? Fíjense o céntrense en que, uno, renombraron estos niveles de complejidad, ¿cierto? Y bien, vamos a responder ahorita la pregunta, profe, perdón. Entonces, redefinieron o renombraron, más bien no redefinieron,
renombraron estos niveles de complejidad y además dijeron o propusieron que evaluar o el momento de cuando uno evalúa o se pone a prueba los conocimientos adquiridos, dijeron, no, esto no es lo superior es cuando el estudiante ya puede crear o es capaz de aplicar, dicho de otra manera. Bien, para responderle al profe, el profe nos dice, bueno, Santiago Arias Guzmán nos dice, qué pena si por ignorancia preguntó algo. No, aquí no hay personas ignorantes ni preguntas ignorantes. Está bien preguntar, de hecho, es como la base del aprendizaje, las preguntas. Cuando mencionan recordar, ¿es algo relacionado con la asociación? Sí, parte de nuestro proceso cognitivo de memoria, y yo creo que esto Luis en un momento nos puede dar más claridad, implica asociar. Bien, entonces sí, tiene que ver con ello, Santiago. Ahora, ¿qué es lo que, y precisamente hablando de lo que dice Santiago, es que voy a darle como la introducción a Luis. Antes de ello, les voy a explicar. Este diapositiva que estamos viendo ahora es exactamente la taxonomía de Bloom modificada por Anderson y Cradwell, ¿bien? Y que tiene todos estos procesos cognitivos, desde los de orden inferior hasta los de orden superior. ¿Cómo se interpreta esta matriz? Se interpreta de izquierda a derecha, siendo o estando en la izquierda los procesos cognitivos de orden inferior y pues simultáneamente, ¿cierto? Avanzando hacia los procesos de orden superior, terminando pues en la propuesta que hicieron Anderson y Cradwell de crear. Entonces, aquí nosotros hemos identificado cómo exactamente esta propuesta que nos hace Bloom y que luego Anderson y Cradwell mejoran o modifican o la adaptan, ¿cierto? Al inicio de este siglo. Y encontramos la relación que tiene esa manera en la que se presentan, ¿cierto?, los procesos cognitivos desde lo inferior a lo superior con las operaciones de pensamiento. Es decir, un proceso netamente cognitivo que todos los humanos poseemos. Y yo creo que aquí Luis nos puede explicar mucho mejor. Entonces te doy paso para que nos expliques esta parte. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Luis Carlos Cataño, psicólogo de profesión y especialista en neuropsicopedagogía. Mi rol dentro de la dirección académica ha sido apoyar los procesos de aprendizaje de los chicos y por ende estas operaciones del pensamiento de acuerdo a los modelos o la construcción teórica que nosotros manejamos en pro de mejorar esas competencias, es tener presente como tres grandes factores que están en el aprendizaje: lo ambiental, lo cognitivo y lo afectivo social. Bueno, está más que dicho que el ambiente, pensando en las características ambientales de la distribución del espacio, el tiempo y demás, nos permite obviamente mejorar nuestra capacidad de aprendizaje en general. Lo afectivo o la emoción como tal, pues es un principal aliado de la memoria e incluso de la recuperación y de la asociación de estos recuerdos. Pero pensando en esta teoría en particular, vamos a hablar de algunas operaciones del pensamiento, que son algunos procesos cognitivos, mencionados puntualmente acá en esta gráfica, que de alguna u otra forma a la hora de planificar, de realizar nuestras clases y de buscar que el estudiante aprenda como tal, pues deberíamos ajustar o tener presente cada una de estas actividades, formas de procesar la información y demás, con la intención de que puedan obviamente generar aprendizaje. Bien, entonces vamos a empezar por la primera, y es que a través de los órganos de los sentidos, bien, podemos tener una primera interpretación con un contexto, con todo lo que es el exterior, y eso se llama percepción. Esto nos permite de alguna u otra forma entonces tomar un poco más de conciencia, bien, y plantearnos algunos pequeños objetivos y darnos cuenta sobre todo como en qué características estamos actualmente. Es como ser un poco más conscientes frente a. Ahora bien, esto nos da pie para que realicemos alguna primera interpretación, y es explicar o entender un poco cuál es la experiencia que estamos teniendo. Esto es un poco más subjetivo. Y lo que nos está buscando acá, digamos lo que el patrón o la forma en cómo lo vamos a explicar es la siguiente. Entonces vamos a empezar a analizar, y esto es que empezar a desestructurar ese todo o esa primera interpretación que tenemos, con la intención de conocer cuáles son esas características principales que lo componen, dándole un significado un poco más sencillo. Entonces desestructuro y entiendo de qué se componen,
Esto nos permite de alguna u otra forma asociar, comenzar a relacionar cada una de esas variables, bien, con algunos sentimientos, con algunos conceptos, con algunas ideas o, sí, algunos conocimientos previos que hayamos tenido con base en la explicación, con base en la imagen, en fin. Clasifico, entonces ya estoy pensando en cuáles son esos principios y las categorías más importantes y darles de alguna u otra esa categoría de lo que es importante, de lo que es significativo, de aquello que quizás no me permite nutrirme o no me presta la suficiente información. Comparo no solo en lo que se parecen, los aspectos en común, sino también cuáles son aquellas cosas que se diferencian con base en los datos, en los hechos, en los conceptos y demás información que ya he venido desestructurando. La relación y la asociación, bueno, son los aspectos claves. Hay algo que se llaman los esquemas, y los esquemas es como la forma en cómo se guarda la información, y una forma en particular de explicarlo es los esquemas tipo 2 puntos, medios de transporte. Entonces, los medios de transporte, cuando yo pienso en esa categoría, estoy pensando, no sé, en transporte público tipo taxi, motocicleta, la buseta, en fin, pero puede que eso sean unas imágenes desarticuladas, pero puede que cada una de esas tenga un concepto, puede que tenga una emoción, puede que tenga asociado una experiencia. Eso quiere decir de que esa carpeta como tal, grande, que se llama medios de transporte, tiene unas características en común, o la desestructuración de cada uno de sus pensamientos, emociones, imágenes y demás, que me permite obviamente evocar más fácilmente la información con base en estas relaciones o asociaciones. Si entramos un poco más en detalle frente a otras de las formas con las cuales yo aprendo, es evocar la información, tener presente qué he aprendido y qué me hace falta por poner. Y digamos lo que expresar, que puede ser desde lo oral o lo escrito, nos da una información frente a la consolidación del aprendizaje a través del lenguaje, como ya lo mencionamos, y la retención, pensando en que la atención, la emoción y la memoria se consideran como dispositivos básicos de aprendizaje, y que el proceso de recordar implica no solo que la información ingresa, se almacena, pero también cuando la necesite pueda evocarla. Muchas teorías, por supuesto, nos dan a entender de que existe una memoria sensorial, una memoria a corto plazo, una memoria a largo plazo, pero técnicamente pues, la memoria se considera uno de los pilares a la hora de aprender como tal. En la medida que yo desestructuro, busco relaciones y ya estoy expresando de forma oral escrita, hago las comparaciones, clasifico y demás la información, empiezo entonces a juntar, por así decirlo, de a poco, cada una de las partes que ya he venido analizando, encontrar de alguna u otra forma el concepto, la deducción, la generalización, las ideas generales, bien, las conclusiones, que nos permiten incluso en el último momento, como ya lo hemos venido conversando, y se considera pues uno de los pilares fundamentales, la parte de la metacognición o la supervisión, o en términos de operaciones del pensamiento, la capacidad de tener presente qué es el conocimiento que ya está consolidado como tal, y cuáles son aquellas otras operaciones que debo comenzar a utilizar en pro de qué, retener mejor, evocar y generar mejores asociaciones en el aprendizaje. Cada una de estas, por supuesto, puede estar en orden simple, en orden complejo y demás, pero cada una de estas está presente en las diferentes actividades que, por supuesto, ustedes desde la metodología puedan utilizar, pero técnicamente estas operaciones del pensamiento lo que nos permite es generar aprendizaje. Bien, gracias Luis. Profes, de pronto para que podamos poner esto que nos acaba de explicar Luis, que como lo hemos visto es efectivamente las operaciones que vamos desarrollando y que fíjense cómo están andamiadas, ¿no? Como una es como la continuación de la otra, ¿cierto? Esto va como en ese sentido, en el mismo que Bloom nos proponía. ¿Qué les hemos preparado? Un ejemplo que viene de nuestro licenciado de PSL, Cristian Palacios. Cristian, te damos la palabra para que nos cuentes a través del ejemplo propuesto cómo los profes podrían ver la aplicación de la taxonomía de Bloom. Claro que sí, Aura. Mucho gusto. Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Palacio. Soy licenciado en Lenguas Modernas. Hablo inglés, francés, portugués y realicé una maestría en educación en Brasil. En esta oportunidad vengo a darles un pequeño ejemplo de cómo se puede usar la taxonomía Bloom en este contexto específico que son los idiomas, ¿vale?
Entonces, tengamos en cuenta una palabra, puede ser la palabra I, qué pena, la palabra a, en English a, ¿cierto? O una palabra específica, puede ser, por ejemplo, speak. Digamos, este sería mi objetivo de la clase, ¿cierto? Enseñar la palabra a, y la letra A, qué pena, y la palabra speak, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de explicar cómo se desarrolla este aprendizaje en los estudiantes en cada uno de estos niveles. Antes de empezar, es necesario concatenar la taxonomía de Bloom con nuestro contexto. Es decir, con las tradiciones, con el lenguaje, con las costumbres que tienen los estudiantes o determinado grupo social al que yo le voy a enseñar. En otras palabras, identificar y saber el capital cultural que tienen nuestros estudiantes, ¿vale? Entonces empecemos con el primer nivel, que es recordar. En este recordar simplemente es una afirmación de datos, no hay necesidad de entenderlo, ¿listo? Entonces la repetición es la que prima aquí. El estudiante responde A. No sabe qué significa, no sabe para qué sirve, solo repite. Speak A. ¿Ok? Aquí tenemos algunas palabras claves que diseña Bloom, que son copiar, citar, leer, recitar y repetir. La repetición se utiliza como un mecanismo de aprendizaje que hasta hoy pues se implementa en las aulas educativas. En el segundo nivel tenemos comprender, ¿cierto? El comprender la palabra, mostrar un entendimiento a la hora de encontrarla en determinado texto, identificar la palabra o la letra. Entonces, si le damos una palabra al chico, él sabe que en speak está la letra A, por ejemplo. Ya pasó a un segundo nivel, que es mostrar un entendimiento a la hora de encontrar la palabra en dicho contexto. Entonces, aquí ya es algo muy chévere porque el estudiante ya va a identificar una forma. ¿Listo? ¿Cuál es la forma de la palabra A? Tenemos palabras claves como parafrasear, interpretar, ilustrar y observar. La observación aquí es súper importante porque el estudiante es el que va a llevar en este nivel, tiene que tener una observación súper enfocada al encuentro de esta palabra o esta letra. Bueno, en el tercer nivel tenemos aplicar. Y tenemos que, vamos a utilizar esta palabra o esta letra en situaciones nuevas, en palabras nuevas, ¿cierto? Entonces la letra A simplemente no se va a utilizar en speak, sino que se va a utilizar en talk, por ejemplo. ¿Listo? Tenemos algunas palabras claves como emplear, agrupar, conectar y simular. Bueno, en el cuarto nivel tenemos analizar. En este analizar es un examen en detalle de la palabra o de la letra en este caso. Entonces se va a descomponer, ya va a haber una parte fonética, va a haber una parte morfosintáctica, va a haber una parte semántica de significado de la letra y o de la palabra. Palabras claves tenemos acá en analizar, tenemos enlazar, tenemos validar, tenemos hacer. Vamos para el quinto nivel, que es evaluar. Aquí ya tenemos es una justificación. El estudiante me tiene que justificar porque yo utilizo la palabra a en speak y no utilizo la t, por ejemplo. Entonces el chico, el estudiante, tiene que empezar a defender sus opiniones, tiene que empezar a analizar y a sustentar sus respuestas. Entonces hay un ejemplo muy claro que yo siempre les pongo a mis estudiantes. ¿Ustedes por qué creen que la letra A es la primera letra del abecedario? ¿Listo? Me tienen que justificar por qué. ¿Vale? Bueno, y el crear es el último nivel. Es un nivel que tiene que tener en cuenta todos estos primeros niveles, estos primeros peldaños para poder subir pues la escalera, ¿cierto? El crear es un cambiar, es un utilizar estas palabras en nuevos contextos, con diferentes letras, con diferentes palabras. Tenemos unas palabras claves como adaptar, esto la letra S va a adaptar a otros contextos, la letra A, como añadir, cambiar y descubrir. Básicamente esto es todo.
Es súper importante, de nuevo, tener en cuenta nuestros contextos, ¿listo? Saber a quiénes les vamos a enseñar, aunque eso yo creo que ya lo sabemos todos, ¿vale? Muchísimas gracias, profes. Gracias, Cristian. Bien, efectivamente lo que hizo Cristian fue mostrarnos el paso a paso de cómo, para que un estudiante pueda utilizar la palabra en contexto, bueno, aprendiendo una lengua, ¿cierto? Cristian nos muestra cómo paso a paso lo dirigiría utilizando la taxonomía de Bloom. Ahora, la imagen que están viendo, esta última, la que estamos proyectando, es una nueva adaptación de la taxonomía de Bloom ya para la era digital. Esta fue propuesta por Andrew Churches en el 2008 y básicamente lo que el hombre hace es, más que cambiar un poco el sentido o renombrar aquí las diferentes habilidades de pensamiento, él esencialmente lo que le agrega es todas esas habilidades o todos esos conocimientos que, de acuerdo con la taxonomía de Bloom, se utilizan o vamos a utilizar al momento de virtualizar o, ¿cierto? Digamos, hablándolo desde la virtualidad. Por eso esta taxonomía, como se fijan, bueno, nos muestra claramente las habilidades de pensamiento desde el nivel inferior al superior, nos muestra en negrilla o en negro los verbos que vendrían o que acompañan cada una de estas categorías, cada una de estas habilidades, pero en azul agrega aquellas habilidades o aquellas acciones que desde lo digital se pueden adelantar para igualmente continuar o digamos que trabajar desde la taxonomía de Bloom. Esto, en parte, es lo que hace tan famosa la taxonomía y tan ampliamente utilizada, porque fíjense que desde 1956 hasta hoy ella ha venido como, pues primero ha venido siendo utilizada, ¿cierto? Ha sido utilizada, pero además ha venido teniendo adaptaciones que respondan a las necesidades educativas que vamos teniendo aquí cuando, pues, adaptamos o recibimos las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, esto es lo que nos muestra la taxonomía de Bloom. Hasta este punto, profes, para que lo tengamos en cuenta y para que centremos un poco, o si se tratara como de centrar esta conversación y este tema en términos de los avances didácticos o pedagógicos, o el desarrollo pedagógico y didáctico del proceso de enseñar, podríamos hablar que didácticamente la taxonomía de Bloom se inscribe dentro de esa mirada tecnicista del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? En donde, claro, el foco era la enseñanza, el contenido, por ende el docente, y el docente con su rol de poder, digamos que de alguna manera, auditar o evaluar que ciertos logros los tuvieran o no los estudiantes, ¿bien? Esto lo menciono porque a continuación, hablar de rúbricas ya nos va a meter a conversar no solo de esto, de la tecnificación o de la operacionalización de la práctica de enseñar y aprender que responda pues como a las necesidades de nuestras sociedades industriales y capitalistas, ¿cierto? Pero la rúbrica, además de responder a eso, no necesariamente, pues digamos que no necesariamente solo responde a eso, sino que también la rúbrica en particular ya nos comienza a hablar de esta otra mirada, de la mirada ya no centrada en el contenido o en el profesor, sino en el estudiante sobre todo, o en el proceso como de aprendizaje como tal. Bien, pero antes de continuar o antes de comenzar a hablar de rúbricas, hasta este punto quisiera saber los profes qué opinión tienen o si hay algo que quisieran hablar antes pues, de que pasemos al tema de las rúbricas. Bueno, interpretaremos, bueno, Juan Carlos Cordero nos pregunta, ¿estamos hablando del proceso de pensamiento por ahora? Sí, profe, de cómo el proceso de pensamiento, que dicho de esta manera, podríamos decir, hace parte de la psicología o de la ciencia psicológica, ¿cierto?
cómo conversa con la pedagógica en términos de Bloom, de la taxonomía de Bloom. Es decir, aquí por eso mostramos las operaciones de pensamiento en relación con la taxonomía de Bloom, para ver cómo Bloom, si efectivamente se pensaba todo este proceso de enseñar y aprender desde o teniendo en cuenta estas operaciones del pensamiento y cómo ellas van escalonadas. ¿Sí? No podemos llegar a evaluar o no podemos generalizar cuando todavía, por ejemplo, no hemos interpretado la información que hemos recibido o analizado esa información, por decir algo. Bien, pasemos entonces a hablar un poco de rúbricas, haciendo la aclaración, profes, que el tema es todavía motivo de discusiones y conversaciones, es decir, este es un tema no acabado. Las rúbricas comenzaron a tomar mucha fuerza a finales del siglo pasado, principios de este, desde en educación superior, hablando pues como en nuestro contexto, ¿no? Y ellas, pues también, al igual que la taxonomía de Bloom o de hablar de objetivos de aprendizaje, hacen parte de la conversación sobre la didáctica, sobre el saber pedagógico aplicado. Pero ellas no solo son útiles en el proceso de evaluación, pero como la definición que nos dicen aquellos investigadores que más han trabajado el tema es que la rúbrica es un documento que simplemente lo que hace es articular en un solo lugar las expectativas que se tienen ante una tarea determinada, ¿cierto? Según los criterios que debe cumplir esa tarea determinada y agrega además unos niveles de calidad. Esos niveles de calidad van de lo excelente o lo esperado a lo que pues más bien es pobre o escueto. Bien. Luchi, podemos continuar. Entonces, los tres elementos esenciales que siempre va a tener una rúbrica son, por un lado, los criterios de evaluación, es decir, uno debe saber qué es específicamente eso que va a evaluar. Además, pues incluyen la estrategia de calificación, que generalmente es por escalas. Nosotros, como la presento acá, trabajamos en escala del 0 al 5, ¿bien? Pero pues hay otro tipo de escalas, incluso pueden ser escalas cualitativas, de excelente, bueno, regular, deficiente, etcétera. Es decir, siempre tienen una escala de calificación, pero lo que hace diferente a la rúbrica de simplemente un listado de criterios o de simplemente una escala de calificación es que ella agrega definiciones de calidad. Es decir, explica específicamente qué es lo que se espera o que describe detalladamente esas habilidades o esos conocimientos que debe alcanzar el estudiante según cada nivel de desempeño. Ya lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Antes de ir al ejemplo, entonces, hablemos un poco de los significados y las prácticas que se le suele dar a la rúbrica y lo que se ha encontrado. ¿Esto por qué? Porque aquí es donde viene el punto de lo que hace un momento les decía. La rúbrica se puede utilizar bien en un proceso simplemente de evaluación, pero también se puede usar como algo más holístico, como parte de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. De ahí que hablamos de, hay personas que interpretan, digamos que hay dos grandes formas en que se le ha dado el significado a la rúbrica. Una que tiene que ver específicamente con
Hola, buenas tardes. Auri, hola, hola, ¿me escuchan? Estamos teniendo problemas técnicos, al parecer. A ti te escuchamos, no escuchamos esa Aura. Ah, Aura, ok, seguramente está, es que hemos estado teniendo dificultades con el internet. Ahí al parecer acabo de entrar. Yo todo el tiempo he estado afuera y adentro porque la conexión está fallando un poco. No sé, Auri, si ya estás nuevamente. Ya, estoy acá conectada en mis datos, les pido excusas. Tranquila La que les conexión no es está la pasando mejor. a todos. Tranquila. Vale. Profes, quisiera saber en qué me quedé, porque la verdad me di cuenta muy tarde que estaba hablando sola, literal. Estabas Lo hablando último de que, la mirada holística, profe, no sé. Sí, profe, sí, no, centrada en... era esa parte que, la parte holística, ahí era. Vale, vale, va. Entonces, nada, les estaba diciendo que en términos generales podemos encontrar dos grandes significados que se le han asignado a la rúbrica, ¿sí? Hay quienes interpretan o significan una rúbrica como esa expresión cuidadosa, como esa expresión muy bien forjada del juicio del docente frente a una meta de aprendizaje y, pues claro, lo que el profe espera que sea el desempeño del estudiante. Bien, esa es la visión holística, ¿no? Centrada en el producto, en algo general. Hablamos aquí de holístico porque recuerden, como lo vimos en la diapositiva anterior, si quieres Luis te devuelves, en la diapositiva anterior, gracias. Hablamos de holístico porque fíjense que si bien la rúbrica tiene varios criterios, cuando la tomamos como una forma o cuando la interpretamos como rúbrica de calificación, ¿cierto? En donde el juicio nuestro como docentes lo queremos dar de una manera, claro, más equitativa, más justa. Lo que queremos hacer es dar, a partir como de este elemento, la rúbrica, queremos dar una calificación al estudiante. Puede o no puede, lo logró o no lo logró, si lo hizo, no lo hizo, en fin, ¿cierto? Esa es como, por eso hablamos de la visión holística. Lucy, eso, gracias. Bien, esta visión sigue estando centrada en el docente, porque el docente principalmente lo que hace con la rúbrica es asignar una calificación. Bien, no, devuélvete para la anterior, Luis, gracias, eso, ahí, gracias. Bien, esa forma de comprender a las rúbricas no está mal. De hecho, pues es la que existe y es valiosa porque de entrada sí permite algo y es, digamos que, dar un juicio con sustento y con un sustento que tiende a la equidad, ¿cierto? A hacer justicia, a no poner una nota porque sí, sino pues porque hay algo que me permite a mí con justicia asignar una u otra calificación. Pero el otro gran significado que tiene el uso de la rúbrica y que ya se conoce más como la rúbrica instruccional, o ahí ya es cuando hablamos de rúbricas instruccionales, es cuando usamos la rúbrica como esa narrativa visual, ¿cierto? Como esa forma de mostrarle al estudiante esa tarea de aprendizaje que queremos que logre en partes, que serían los criterios, y con descripciones muy claras del trabajo que se espera en cada uno de estos criterios o componentes, ¿no? Desde lo que esperamos que sea el criterio cumplido con excelencia, con un desempeño excelente, hasta lo que sería ese mismo criterio, pero cumplido de una forma más bien pobre o escueta. Esa forma de concebir la rúbrica es una forma en donde ya nos centramos tanto en la calificación, sino más que en la calificación, en el aprendizaje. Y decimos que se utiliza de manera analítica porque se concentra más en el proceso. Es decir, no solamente pretendemos con la rúbrica asignar una calificación, más allá de eso queremos utilizarla con otros fines. Ahora sí, te invito, Luis, a que pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, entonces, en términos generales, ¿para qué utilizamos y en qué nos beneficia la rúbrica? Nos beneficia en que
para nosotros, pero también para los estudiantes, va a darnos un mejor entendimiento de esa tarea de aprendizaje que queremos que el estudiante cumpla. Bien, también esa tarea en términos de unos criterios específicos, es decir, la tarea desglosada, ¿no? Si yo quiero que mi estudiante, voy a poner un ejemplo cercano a mí, ¿bien? Si yo quiero que mi estudiante que se está formando para profesor sepa diseñar una buena instrucción, entonces seguramente los criterios míos serían cómo presenta la información, si verifica la comprensión y si motiva al estudiante o lo interesa por el tema, por ejemplo, ¿cierto? O sea, serían mis criterios de evaluación. ¿A qué? A la tarea de cómo está haciendo el proceso pues, de enseñanza. Bien, pero además de ello, pues nos da unos estándares, nos dice qué es hacer ese proceso bien o qué es hacerlo excelente o qué es no tener como o hacerlo pobre o de manera deficiente. Bueno, ahí en cuanto a los usos generales, pero lo vamos a ver en términos de los beneficios que tienen las rúbricas cuando son utilizadas como rúbricas de calificación, lo que hablaba hace un momento, pues nos dejan ver digamos que legitiman nuestro juicio, ¿no? Lo hacen de manera más equitativa y más responsable frente al proceso de enseñanza y de aprendizaje del estudiante. Ya cuando lo usamos como rúbrica instruccional, aquí, aparte de lo anterior, es decir, aparte de que nos sirve como una forma legítima de calificar, también nos sirve como una forma de retroalimentar el proceso de aprendizaje del estudiante y asimismo nos ayuda o nos permite que ese diseño instruccional de nuestras clases, clase a clase, pueda ir, digamos que conversando con esta rúbrica, ¿no? Como, bien, si yo quiero que mi estudiante llegue, voy a volver a mi ejemplo, a enseñar una clase motivando a los estudiantes, entonces seguro que, como ese es uno de mis criterios en mi rúbrica, voy a tener un par de clases relacionadas con la motivación, con esto en inglés se dice engage, ahorita se me olvida la palabra en español, pero como el vincularlos, ¿no? El comprometerlos con ese proceso de aprendizaje. Y asimismo, como rúbrica instruccional y por el asunto de la retroalimentación, es que pasa que cuando se utiliza así como rúbrica instruccional, incrementan sí o sí el logro de los estudiantes. Esto no lo digo yo, esto pues lo muestran diferentes investigaciones, ¿bien? El profe Juan Carlos nos pregunta, ¿esta teoría está siendo desarrollada para qué niveles de escolaridad? Profe, para todos, pero como la estamos conversando acá, la estamos conversando desde la educación superior o rúbricas instruccionales en la educación superior. Ese es nuestro punto de partida. Bien, entonces las rúbricas así entendidas nos permiten pensarnos el proceso de evaluación. Si las vamos a usar como rúbricas de calificación, como para evaluar el aprendizaje, ¿cierto? Cumplió o no cumplió, logró o no logró, pero si las interpretamos como rúbricas instruccionales, ellas nos van a ampliar ese sentido de evaluación en lo que de pronto el profe Gonzalo, no sé si hoy está acá, el profe Gonzalo Duque nos hablaba el viernes, ¿no? Que era ver la evaluación como un proceso más integral o más holístico, más grande, ¿no? Es decir, la evaluación para el aprendizaje, para lograr que el estudiante logre algo más que simplemente cumplir o no, sino que si cumple, cómo cumple, qué tanto nivel tiene. Esto vamos a verlo, o voy a seguirlo hablando, gracias Luis, y fíjense lo que nos dicen Raghupati y Lee, que son dos de los investigadores, ellos son de una universidad en Singapur. Singapur tiene la situación pues por la ubicación geográfica que tiene varias etnias, culturas e incluso lenguajes en una sola. Entonces ellos, desde ahí, como la experiencia que es enseñar en educación superior en un ambiente tan multicultural y tan amplio y tan diverso, digamos, las rúbricas las han encontrado como ese camino que permite hacer como la justicia o hacer el proceso como más equitativo. ¿Bien? Y ellos nos dicen lo que aparece allí en la presentación. Las rúbricas instruccionales representan el desplazamiento de la evaluación sumativa centrada en el docente a la evaluación formativa centrada en el estudiante. Es decir, las rúbricas pueden servirnos a nosotros que estamos, digamos que más adaptados o más todos, me incluyo ahí,
digamos que solemos orientar nuestra práctica más a darle mayor importancia a la evaluación sumativa, ¿cierto? A la calificación final, a que si logró o no logró. Bien, las rúbricas nos pueden ayudar a hacer esa transición hacia esa nueva forma de considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante. El profe Juan Carlos nos hace una pregunta, nos dice, no me queda claro algo. ¿Deben combinarse las dos rúbricas para una calificación definitiva? No, profe. No es que se deban combinar, es que uno como profesor puede decidir cómo las quiere utilizar y eso depende mucho desde el lugar de enunciación o desde el modelo pedagógico desde el que se planta el profesor, ¿cierto? Desde cómo el profesor concibe el proceso de enseñanza. O sea, a lo que vamos es, las rúbricas se pueden utilizar sea que tengamos un modelo pedagógico basado o centrado en el contenido y pues en el rol que tiene el profesor, ¿cierto? O bien si las queremos utilizar como desde el modelo pedagógico que nos centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudiante. Eso es. Bien, por eso hablamos aquí, son las dos. Las rúbricas van a ser siempre igual, como ya lo habíamos mostrado hace unas presentaciones arriba, ellas siempre tienen esos tres elementos principales, ¿no? El criterio, la escala de calificación y lo que diferencia la rúbrica de cualquier otro elemento de evaluación, que son las definiciones de la calidad. ¿Qué significa una calidad excelente? ¿A qué significa una calidad pobre o una calidad media o estándar? Bien, es decir, ellas como de vista parecieran ser lo mismo. Lo que se diferencia es el uso que le damos. Si la vamos a utilizar simplemente para calificar o si la vamos a utilizar como parte de todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, profe nos dice, un ejemplo, si debo entregar una licencia de competencias, la rúbrica instruccional, ¿cómo se aplicaría allí? Profe, quisiera entender mejor a qué te refieres con licencia de competencias. Bien, mientras el profe nos aclara esto, voy a, digamos, a continuar. La rúbrica que les muestro a la izquierda es la que completó Heidi Andrade, una de las investigadoras en educación superior que se ha dedicado como a trabajar con rúbricas y trabajar con rúbricas instruccionales específicamente. Este ejemplo que ella nos da de rúbrica instruccional, pues quería mostrarles una. Esta particular, o pues como lo muestra en su artículo, ella la construyó con los estudiantes. ¿Esto por qué? Porque las rúbricas instruccionales nos permiten eso. Recuerden que pues, si usamos las rúbricas como rúbrica de calificación, entonces ahí como rúbrica de calificación el estudiante no tiene más intervención que pues, cumplir con la tarea de aprendizaje que le ponemos, ¿no? Pero cuando la utilizamos como una rúbrica instruccional, ella nos permite muchas más cosas, ¿no? Una variedad más grande de acciones. Una de ellas tiene que ver con el proceso de retroalimentación y ese proceso de retroalimentación que nosotros como docentes podemos dar, ¿cierto? Es decir, cuando nos sentamos a hablar con el estudiante de por qué le dimos una calificación excelente o una calificación deficiente con base en algo que lo justifica, ¿no? En unos criterios que están bien especificados según los niveles de calidad. Pero también retroalimentación en términos de que cuando la utilizamos como rúbrica instruccional, el estudiante tiene la capacidad o puede, si uno quisiera como docente, de pedirle o co-crear la rúbrica con ellos. Bien, y cuando decimos co-crear la rúbrica con ellos, pues estamos hablando de este proceso se puede hacer, ¿sí? Se puede claramente construir, o más que construir, no, mejorar o diseñar una rúbrica que esté hecha junto con ellos. Si quisieran saber más de esto, podemos hablar de ello en un momento, pero digamos para continuar como con lo que les quiero mostrar, vamos a observar más claramente este ejemplo de rúbrica instruccional con uno de los criterios. ¿Cuál criterio? El primero. Esta rúbrica que ella hizo aquí pretende evaluar el desempeño de los estudiantes de un curso de psicología educacional frente a las viñetas de aprendizaje. Es decir, bueno, aquí lo que ella va a calificar son las viñetas de aprendizaje y tiene para ellos 5 criterios.
De esos 5 criterios nos vamos a concentrar en el primero, que es el de los objetivos instruccionales. Fíjense, aquí está Luchi, gracias. Bien, ella en su ejemplo la muestra con la calificación estadounidense. Heidi Goodrich Andrade es una investigadora estadounidense. Recuerden que en Estados Unidos se califica con letras. La letra A es pues como la mayor calificación, la letra F es la peor calificación o la más baja. Bien, fíjense cómo ella aquí construye los objetivos instruccionales. Voy a leer el nivel de desempeño mayor o superior, el que le he puesto la calificación o la asignación de 4, pero pues aquí, en fin, esto solo para evidenciar. Ella dice, el criterio objetivo instruccional con un desempeño superior o excelente se da cuando el estudiante es capaz de comunicar los objetivos a la audiencia de manera verbal y por escrita y además muestra cómo ellos se conectan con el proyecto, con la evaluación del proyecto. Bien, pero además de eso nos dice, y aquí viene otro criterio, ¿cierto? Algo que ella espera que pase. Los objetivos reflejan la generatividad del tema e incluyen uno o más objetivos de orden superior, crítico, metacognición, analizar, interpretar, resolver problemas, etc. ¿Ven? De ahí en adelante, ella, partiendo de que este es como el nivel supremo o el nivel superior de desempeño frente a los objetivos instruccionales, de ahí ella ya nos va mostrando qué significa un buen desempeño, un desempeño regular, un desempeño deficiente. Generalmente, ¿qué tienen las rúbricas? En la experiencia pues que he tenido trabajando con ellas, es que digamos que entre menor sea el desempeño, menor la calidad del trabajo, pues la construcción del criterio se da con el I o pasa del I en todo el caso del criterio superior, ¿cierto? O sea, hace todo y además esto y además lo otro. Cuando ya pasamos al nivel medio, ya nos dice, bueno, hace tal cosa, pero le falta esto. O, digamos, tiende a o se esfuerza por llegar a ¿cuál? Al criterio superior. Bien, de ahí en adelante ya nos va diciendo como, bueno, o hace esto o hace lo otro y o hace tal otra cosa. Esto es en particular lo que nos permite hablar de cómo o si pudiéramos ponerlo en otras palabras, de qué es lo que hace que una rúbrica se ajusta o se aplique como con ese nivel de justicia o de equidad, es por precisamente que nos dice, bueno, ¿qué significa efectivamente que no la logró? ¿Cierto? Y no la logró en este caso del ejemplo particular, es que no logra comunicar los objetivos de aprendizaje de manera efectiva, ni siquiera se acerca a conectarlos con la evaluación del proyecto, ¿cierto? O simplemente sí muestra los objetivos, pero ellos no reflejan la generatividad del tema o no incluyen objetivos de orden superior, así, etcétera. Bien, el profe Juan Carlos nos ha escrito. Él nos dice, por ejemplo, debo certificar que un estudiante de la materia conducción, por ejemplo, sabe manejar la máquina X. Le puso todas las ganas, se retroalimentaron las fallas, se volvió a intentar mejorar su motricidad gruesa, pero al final no lo logró. ¿Qué se haría allí si no se puede dar la licencia de habilidades si todas las rúbricas fueron usadas? Profe, y Luis, si quieres nos devolvemos a la anterior diapositiva. Aquí específicamente, o sea, la idea de la rúbrica es que precisamente pueda pasar lo que estás ejemplificando tú ahí. Mira que nos dice, sabe manejar la máquina, ¿no? Nos dice además, pues, o nos habla algo de las ganas o de la motivación o de que en serio sí se ve un esfuerzo por parte del estudiante. Nos dice además el profe motricidad gruesa, o sea, aquí estamos hablando de una habilidad, debe desarrollar la motricidad gruesa, pero también debe saber manejar la máquina, o sea, me imagino que aquí esto lleva implícitos algunos procesos cognitivos y de memoria, en fin, ¿cierto? Entonces, fíjate, profe Juan Carlos, que la rúbrica debería, en ese sentido, ser capaz de mostrar tanto ya sea como criterio específico o ya sea en el nivel de desempeño que uno esperaría que, con el ejemplo que me has mostrado, el estudiante en nivel de desempeño no solo logre como unas metas cognitivas, ¿cierto? Unas tareas de aprendizaje cognitivas, o sea, manejar la máquina tal,
pero además algunas habilidades, motrices en este caso, de motricidad gruesa. Entonces, la rúbrica sí nos debería representar esto. ¿Por qué? Porque utilizada, digamos, para utilizarla efectivamente como una rúbrica instruccional o como una, mejor dicho, como rúbrica instruccional o como rúbrica de calificación, allí debería en la rúbrica estar explícito qué implica tener un nivel de desempeño de motricidad gruesa como el esperado y qué no es eso, qué es no lograr manejarla. Bien, ¿qué implica saber manejar la máquina X? Entonces, ahí en el nivel de desempeño superior deberíamos decir qué significa manejar esa máquina X. Ah, bueno. Ah, qué pena, profe. Listo. Sí, no habías llegado a esa diapositiva. Bien, yo creo que ahí resuelta la pregunta. Ahora sí, Luis, porfa, pasemos a la siguiente. Y hablemos ya un poco, y con esto terminaríamos, ¿cierto? Pues terminamos esta conversación que ya les dije, aquí hay para hablar un largo tiempo. Y es, ¿cómo desarrollar una rúbrica? Bueno, cuando nos pensamos esto de las rúbricas, nos hacen la recomendación de no inventar ruedas. Y si podemos no comenzar de ceros, chévere. Si hay que comenzar de ceros, bueno, también se puede hacer. Es decir, tomemos como formatos bases de rúbricas. Hay varias en la web, hay incluso unas que son de pago. Les voy a poner en el chat la página web, está en inglés, ese es como el reto, pero de una asociación, la Asociación de Universidades y Colleges Americanos. Ellos, pues como les digo, este material que les traemos hoy o lo que hemos consultado tiene mucho que ver con los desarrollos que hacen en Estados Unidos. Y esta asociación en particular tiene una variedad bien amplia que les invito pues a ustedes a revisar, ¿cierto? Hay unas que son de pago, hay otras que no, depende pues como de la inscripción, pero igual tienen la información, o sea, está ahí el acceso. Lo peor que puede pasar es que sea una de no pago y aparece pues como en marca de agua el asunto, ¿cierto? De que es solo para mirar y ya. Pero, bueno, en fin, lo que voy es, no tratemos de no inventar la rueda en términos de si podemos centrarnos o mirar un formato previo, eso está válido. Pero si nos tocase inventar la rueda, ¿qué pasa? Pues que hay que tener 3 puntos principales, claves o claves a la hora de construir la rúbrica. El primero, piénsense los resultados de aprendizaje del módulo. Y esto me acuerda un montón de la profe Snyder al principio cuando hablaba de los objetivos de aprendizaje. Entonces, para construir una rúbrica ya no necesariamente tenemos que concentrarnos en el objetivo de aprendizaje, porque como estamos viendo, esto implica un proceso mucho más amplio, ¿cierto? Pero sí nos está pidiendo que nos pensemos cuáles son esos resultados de aprendizaje que esperamos. Voy a tomarme el atrevimiento de coger el ejemplo del profe. El profe quiere dar una licencia de habilidades, ¿cierto? Entonces, lo primero que debería hacer el profe Juan Carlos es pensarse cuáles son los resultados de aprendizaje que se espera para poder dar o que están implícitos en la adquisición de tal licencia de habilidades, ¿cierto? Luego de que ya tenemos definidos esos resultados de aprendizaje, vamos ahora sobre esos resultados de aprendizaje a describir cuáles son las tareas de aprendizaje que debería cumplir pues, el estudiante. Entonces, en ese caso, tomando el ejemplo del profe Juan Carlos, ya sabremos que hay algunos que tienen que ver con saber manejar la máquina, pero también hay otros que tienen que ver con la habilidad o la motricidad gruesa en particular. Luego de que esas tareas de aprendizaje tomadas de, ¿cierto? Como ya han sido definidas o ya las hemos definido con base en esos resultados de aprendizaje que esperamos, ahí ya identificamos, podemos pasar a identificar los criterios, es decir, criterio 1, 2, 3, ¿cierto? Para lograr dar esta licencia de habilidades y los estándares de desempeño para que ya luego el profe Juan Carlos sí le pueda decir al estudiante, ve, mira, efectivamente te esforzaste, efectivamente hablamos, retroalimentamos aquí lo que debías mejorar, pero ocurre que ha llegado el momento de darte la licencia y simplemente la motricidad gruesa o esta forma en la que estás manejando la máquina no es lo esperado, como nos muestra la rúbrica. Estás en un nivel tal, ¿cierto? Estás en otro nivel. Es como, pues no sé, aquí como en general en este momento quisiera dejar de hablar, la idea es escucharlos también a ustedes, no sé qué quieran contarnos un poco, retroalimentarnos sobre, obviamente, esta conversación.
Y pues nada, la idea es eso, construir entre todos. ¿Esto para qué nos sirve? ¿Cómo lo vamos a usar nosotros ya en nuestras asignaturas, en los temas que tenemos que dar? Claro que sí, gracias, Aura. El profe Santiago Arias nos pide la palabra. Claro, profe, la palabra es tuya. Muchas gracias, muy buena la explicación del día de hoy. Yo quisiera hacer una pregunta, sobre todo ahora en época de pandemia, que nos ha cambiado mucho, digamos, las herramientas que disponíamos al inicio. Y yo tengo una pregunta porque yo veo que, por ejemplo, esta situación afecta mucho los objetivos. Entonces, qué pena me tomo el atrevimiento de tomar también el ejemplo del profesor Cordero. Por ejemplo, si el objetivo está relacionado a aprender a manejar un equipo para dar una licencia, pero resulta que ahora no hay acceso a los laboratorios, eso afecta por completo el objetivo inicial que uno podría plantear en un curso. Entonces, ¿hay alguna alternativa? Es mi pregunta, para que en estos procesos de rúbricas que nos presentaron el día de hoy, uno pueda tomar en consideración esas posibles afectaciones que se tengan en un semestre. Y aclaro que esta pregunta va relacionada no solamente por el tema de la pandemia, sino porque, como ustedes bien saben, en Manizales muchas veces tenemos alerta naranja, por ejemplo, por lluvias, que implican que no se tiene el acceso continuo a la universidad. Entonces, ¿qué alternativas podría tener uno como docente para responder a estas situaciones? Gracias. Pues, profe, si bien entiendo, tiene que ver, la pregunta tuya tiene que ver con esos objetivos que están directamente relacionados con la práctica o con el hacer. ¿Es así? Sí, tal cual. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Ok, dale. Una de mis estudiantes me dijo, yo no pude descargar uno de los programas para simulación del curso porque sencillamente el internet en la región donde está no le da. Ahora, ¿cómo podría yo verificar eso? Me queda muy difícil, pero si un estudiante del curso no tiene acceso a un programa de simulación, no lo puede descargar, entonces afectó directamente, digamos, parte del objetivo que era enseñarles a manejar ese programa. Eso me obligó a mí a pensar en otras alternativas de evaluación que no involucraran ese programa. Entonces, como te digo, es por eso, porque en estas condiciones afectan el hacer o el tema práctico que puede tener algún curso. Profe, y yo creo que pues invitaría a los demás profes que estén en una situación similar a responder, porque sí, como lo planteas y como lo muestras es supremamente complicado. Es decir, si lo que queremos es que el estudiante, el caso que nos has dicho, ¿no? Que logre manejar un programa de simulación, pues no hay simplemente forma de evaluar qué tan bueno o malo, o qué tanto sí logró o no dominar el manejo de este programa de simulación. Pero, digamos, si se tratara de dar alguna respuesta ahora, lo que se me viene a la cabeza es, listo, ese programa de simulación tiene que responder a algunas habilidades cognitivas, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que el estudiante debe saber hacer? Y si ese deber saber hacer en términos de conceptos, ¿cierto? O sea, como qué conceptos o con qué conocimientos tiene que llegar el estudiante para poder manejar ese programa de simulación. Y tal vez considerando esos conceptos, esos conocimientos previos o incluso eso desde este punto de vista, o incluso si habláramos de los resultados del aprendizaje, ¿qué es lo que pretendemos que el estudiante desarrolle al lograr manejar ese programa de simulación, cierto? Tal vez si no lo pensáramos desde ahí, desde el resultado del aprendizaje, y aquí hablo desde el desconocimiento de, claro, el área específica donde tú estás, pero lo veo desde ahí, ¿no? Como pensarnos los objetivos de aprendizaje desde o lo que bien el estudiante necesita para poder manejar ese programa de simulación, o bien cuál es el resultado que esperábamos que logre el estudiante al manejar ese programa. Y de pronto desde ahí puedan haber más respuestas, profe. Pero la verdad sí es un tema complejo y por eso digo, invito a los profes que estén en una situación similar a que hablemos aquí, conversemos cómo lo vamos a hacer. Porque yo creo que en la situación en la que está el profe Santiago Arias, no es el único, creo que deben haber más con seguridad.
Vale, profe. Hay algo que no leímos y fue una opinión del profe Juan Carlos, se me pasó. Él dice, mi punto va a lo siguiente, es que uno escucha que hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de evaluar las rúbricas, en particular las instruccionales son esas novedades, y se cree que si se vale el esfuerzo, las ganas, la manera de hablar y otras cosas colaterales, entonces se puede entregar la licencia de conducción, aunque se lleve el vehículo X y atropelle a todo el mundo. Sí, profe, en parte es cierto, nos dicen hay que hacer un montón de cosas novedosas. En parte el ejercicio de esta conversación que proponíamos hoy tiene que ver con entre el universo de cosas novedosas que nos traen desde la pedagogía y en fin, que, que de todo ese mundo de novedades de pronto puede ser una respuesta para lo que el profe está aquí planteando y creería como de acuerdo a lo que les hemos mostrado, que aquí ya está mucho más claro. Sí, desde luego, el profe tiene razón. No se trata de solo valer el esfuerzo por el esfuerzo, no se trata de solo que tenía muchas ganas y asistió a todas las clases y de verdad que fue, pero pues si no hay esa habilidad, no la hay y digamos la rúbrica es una forma justa de dar cuenta de eso. ¿Qué quiere decir que no tiene la habilidad? ¿Qué quiere decir que no está preparado para manejar tal máquina? Entonces creo que la rúbrica puede ser ese camino para ayudarnos a que si el profe tiene que dar una licencia y decir si la tiene o no la tiene, pues que tanto el profe como el estudiante tengan esa claridad de por qué sí o por qué no. ¿Alguna otra pregunta, profes? Juan Carlos, tienes la palabra. Dale. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Gracias. Quiero poner en consideración una rúbrica o una parte de una rúbrica que vi en mi departamento, en una asignatura disciplinar. Había un criterio que decía que, bueno, entregaba tenía cierta ponderación y se refería al ¿qué? A ver, entre otros, al dominio del auditorio, la seguridad del estudiante. Estamos hablando de una asignatura disciplinar. Me pareció muy extraño ver eso allí, por lo que se estaba dando una ponderación. Había otro que tenía otro criterio, creo que había que ir bien presentado a la clase. Y eso me llevó como que a mi época de escolaridad. Yo estudié en un seminario, ¿no? Entonces dije, caramba, esto es bastante retrógrado, ¿no? Es como cuando uno le evaluaban sí, en esos colegios, ¿no? Ortodoxos, que le evaluaban si estaba el zapato bien amarrado, en fin, bien peinado. Entonces, yo creo que a veces extrapolan estas cosas, ¿no? A asuntos que en realidad no tienen nada que ver con la asignatura que se va a evaluar. Entonces, me parece que a veces están confundiendo este tipo de cosas para la evaluación que pueden terminar haciendo daño. Por eso es que yo preguntaba sobre cómo se tenían que combinar porque me da ese temor, ¿no? De que la gente caiga en esos errores de evaluar cosas colaterales que realmente son insignificantes para los objetivos propuestos de una asignatura en particular. Bueno, finalmente quiero decir que me ha gustado mucho la conferencia de hoy, la he disfrutado. Mil gracias. Muchas gracias, profe Juan Carlos. Precisamente lo que estás diciendo es algo, cuando te escucho hablar, ¿yo a qué me remitiría? Me remitiría a decir, bueno, si ya tú estás dándote cuenta que no necesariamente esos dos criterios que mencionaste están respondiendo a lo que se espera que cumplan en una asignatura disciplinar, quiere decir que hay que revisar la rúbrica porque posiblemente, y como lo muestra la diapositiva que tenemos allí proyectada, a la hora de comenzar a pensarse la rúbrica, uno primero debe definir los resultados de aprendizaje del módulo. Y si los resultados de aprendizaje del módulo terminaron expresados en estos criterios que has mencionado, yo diría, hay que revisar entonces esa rúbrica. Puede que si cuando fue pensada haya sido pensada para responder a ese tipo de resultados de aprendizaje que quizás alguien consideró pertinente, ¿cierto? Pero que puede que en este momento específico o ahora ya estemos viendo que no, ¿cierto? Que o es retrógrado o que ya no tiene sentido eso. Y ahí entonces yo me dirigiría a, listo, vamos a mejorar la rúbrica. Y para mejorar la rúbrica comencemos por el principio, es decir,
cuáles son los resultados de aprendizaje esperados en esa asignatura disciplinar, ¿cierto? Para de ahí ya pensarnos en las tareas de aprendizaje y con las tareas de aprendizaje ya poder pensarnos o repensarnos en este caso los criterios de evaluación y los niveles de desempeño. ¿Bien? Pero ahí entraría entonces en la dirección de departamento a tener que pedir en las rúbricas a todos los profesores y de pronto los profesores sentirse heridos porque están perdiendo autonomía en la manera de calificar. Es que es un tema bastante sensible, ¿no? Es muy sensible, profe, pero nuevamente me voy a referir un poco a las rúbricas instruccionales que nos permiten como esa posibilidad de jugar con esto. A ver, cuando hablo de jugar con esto, me refiero a, si tuviéramos que pensar cómo el impacto de la utilización de las rúbricas en el desempeño docente, el impacto de las rúbricas instruccionales, perdón, una de las cosas que nos permiten ellas como rúbricas instruccionales es estar continuamente monitoreando y modificando estas rúbricas para asegurar su fiabilidad, su validez, que su uso sea el que se espera, o sea, lo que estamos hablando en este momento. Ello también nos da pie a poder hacer ese proceso no solo de manera, digamos, individual, ¿no? No es solo el profe con el profe, sino es sentarnos a hablarlo con otros. Entonces, ahí más que entrar a atacar al profesor que hizo X o Y rúbrica, es entrar a pensarnos como departamento, ¿sí? O como profes que tenemos que dar X asignatura, todos o bueno, en fin, dependiendo pues como de la estructura que tenga el departamento y de la asignatura o asignaturas de las que hablemos, pero cómo todos nos podemos pensar esto en términos de, bueno, ¿cuáles son los resultados del aprendizaje? Nunca se trata de ir a cuestionar que un profe haga las cosas bien o mal. Al contrario, la rúbrica lo que nos permite es ponernos el chip del mejoramiento continuo. Es decir, no pensar esto está mal, ¿no? Sino es decir, bueno, esto creo que ya no está respondiendo a las necesidades, ¿cómo podemos pensarnos o repensarnos esta rúbrica con base en esas necesidades o resultados de aprendizaje o etcétera, el nombre que le queramos poner? Bueno, ¿alguien más quisiera hacer alguna intervención o algún comentario o pues de lo contrario invitaría como que vayamos cerrando la sesión, considerando que ya vamos para 1 hora y media y pues todos sabemos que más de 1 hora y media en pantalla es difícil para la atención, para la motivación, la concentración, etcétera. Dale, profe, tienes la palabra. Gracias. Bien, revisando como nuevamente el material que ustedes nos presentan, de hecho agradezco porque me parece muy, muy interesante, son claves para nuestro desempeño. Tengo una pregunta. Cuando yo me planteo los objetivos educativos, es decir, yo tengo que ir desde llevar al estudiante a que recuerde, tengo que llevarlo a que comprenda, aplique, analice, evalúe y finalmente cree. Yo debo transitar por todos esos niveles de comprensión, es decir, yo me tengo que asegurar de que llego hasta, o sea, que con mis clases, mis pedagogías, debo transitar por todos esos objetivos educativos, desde los bajos de comprensión hasta los niveles altos de comprensión, o yo puedo decir, con esa información, yo digo, no, hasta aquí es suficiente. Ya más adelante, a un nivel superior, él adquirirá la habilidad ya de crear con esta información. Pues, profe, esa pregunta que haces tiene varias respuestas. Pero hay que pensárnosla, o sea, yo aquí te invitaría a pensar es, bueno, tu asignatura es una asignatura, perdón, ahorita se me olvidan los nombres de nuestras asignaturas, les de pido fundamentación, Gracias, disciplinar. fundamentación, sí. Eso era. Es una asignatura de fundamentación, es disciplinar, es qué tipo de asignatura es. Esto te lo pregunto porque sabemos que hay asignaturas a las que los estudiantes deben llegar con un conocimiento previo, ¿no? Y aunque aquí no quiero o no pretendo decir que como profes vamos a asumir que ya llegaron bien y que porque lograron inscribir este curso quiere decir que pasaron bien su asignatura de fundamentación, pero sí quiere decir que tal vez la profe
al pensarse este tema de si ellos deben llegar o no con conocimientos previos, esto te facilitaría a ti pensar cuál va a ser el énfasis tuyo, pues conversándolo desde la taxonomía de Bloom, ¿cierto? Es decir, si tu asignatura implica mucho de que ellos tengan que tener conceptos claros, es decir, ahí el énfasis de tu asignatura debería ser en comprender y quizás en aplicar, ¿cierto? Recordar, comprender, aplicar, porque de pronto ese es el énfasis de tu asignatura, pero puede que no, puede que ya la tuya sea una de aplicación, ¿cierto? Entonces ahí ya pienso en estas asignaturas que ven los chicos cuando van avanzados en semestres, que ya implicarían más el enfoque de la asignatura en procesos cognitivos superiores, ¿no? En que sean capaces de aplicar o de evaluar, pues hablando en términos de la taxonomía de Bloom, ¿no? Sí. Pero lo que tú sí podrías hacer, profe, es pensarte, independiente del foco, o más bien, partiendo de cuál es el foco principal de la asignatura, qué es lo que quieres desarrollar con ellos, qué procesos cognitivos quieres desarrollar con ellos. Entonces, sí, voy a poner un ejemplo. Digamos que tu asignatura implique mucho del análisis y la evaluación de estos dos procesos cognitivos, ¿cierto? Entonces, partiendo de que ese es el foco de tu asignatura, habría que, tal vez en unos momentos iniciales o al principio del semestre o en las primeras clases, ver cómo los conocimientos previos de los estudiantes sí o no están pudiéndose verificar en términos de si están recordando esos conceptos previos con los que debían llegar o si los comprenden de hecho o los están aplicando, han transferido el conocimiento de alguna manera o no. Y eso a ti ya te daría como la base para planearte o pensarte los objetivos de aprendizaje según, listo, yo asumo que los estudiantes tienen estos saberes previos, pero venga, yo primero me aseguro de que así sea, ¿no? Entonces, tal vez las primeras clases tendrán que ver con estos procesos cognitivos inferiores. Pero ya a medida que vas avanzando como en los temas de la asignatura, ¿cierto? Ahí ya enfocarse más en lo que pretendes tú que ellos logren, ¿no? Bien sea analizar, evaluar o etcétera. Esto desde la perspectiva de la taxonomía, ¿no? Y aquí estoy hablando muy desde los objetivos de aprendizaje, pero recuerda que todo este proceso de enseñanza y aprendizaje va más allá que solo pensarnos los objetivos. Aquí ya te invitaría a pensar en términos de los resultados de aprendizaje, en términos de el saber qué conocimiento tienen que tener, ¿cierto? Pero también el saber hacer si de repente tu asignatura requiere de unas habilidades prácticas, ¿cierto? De algo de hacer, de alguna habilidad que ellos adquieran o... bueno, ya dependiendo, si este tema lo tocaremos luego, que tiene que ver con el saber convivir o el saber ser, ¿no? Si tu asignatura o lo que tú vas a enseñar ahí tiene que ver con cómo ellos aplican todos estos conocimientos o cómo ellos ponen ese análisis en relación con resolver problemas colaborativamente, yo no sé, etcétera. Aura, el profe Juan Carlos Cordero nos hace una pregunta y el profesor Santiago Arias tiene una duda adicional. Entonces, el profesor Juan Carlos pregunta, en este ítem 3, el desempeño se refiere al que corresponde con los objetivos, ¿no? Estoy un poco perdida, profe. ¿Cuál ítem 3? ¿La presentación que tenemos allí? Asumo yo que es el de la presentación. Sí, sí, Ok, el de ya. cómo desarrollar una rúbrica, Ya, en ya te general, la entiendo. parte. Sí, mejor dicho, estas indicaciones, la primera define o determina la segunda y la segunda define o determina la tercera. Y todas al final la idea es que tengan ese andamiaje, ¿no? Entonces, esos criterios y estándares de desempeño sí tienen que responder a las tareas de aprendizaje que esperamos en la asignatura y esas tareas de aprendizaje tienen que responder con esos resultados que yo quiero observar en el estudiante producto de haber pasado por mi asignatura. Sí, correcto. Entonces sí, la respuesta es sí. Y el profe Santiago Arias, profe, cuéntanos tu inquietud. La duda que tengo es un poco relacionada a lo de los conocimientos previos, pero no tanto conocimientos previos que tengan que ver con el objetivo de la materia. Pues me explico. Una materia puede tener como objetivo que una persona gane conocimiento en cierto tema, pero no podría tener como objetivo, por ejemplo, que la persona aprenda a redactar un informe para que pueda
entablar ese conocimiento en un documento y otra persona al leerlo lo entienda de forma clara. Entonces, por ejemplo, algo que también me ha pasado en el desarrollo del curso que doy es que tengo que dar un esfuerzo adicional para darles pautas a los estudiantes en la redacción de informes. Esto no hace parte del objetivo de la materia, no lo tengo en cuenta en la parte evaluativa, pero me conlleva un esfuerzo y una evaluación para ver si ellos han aprendido esa parte, digamos, que se me hace necesaria en el curso. Entonces yo quisiera preguntar si hay alguna referencia o alguna guía que demuestre, digamos, cómo puede uno diferenciar estos objetivos, digamos, fundamentales de la materia que uno da y tal vez unos criterios que uno identifica que hacen falta que el estudiante aprenda. Pero como te digo, son cosas que uno ve necesarias que las personas aprendan, pero no deberían tener una influencia en la materia, como por ejemplo lo que mencionaba el profesor Juan Carlos, que por ejemplo la presentación no tiene por qué influenciar en la calificación final del curso. Entonces, esa sería mi pregunta. Ya entiendo tu pregunta. Pues, profe, creo que las preguntas que haces me ponen a pensar un montón. Yo te la voy a responder desde la perspectiva de las rúbricas, ¿bien? Y es que sí, entiendo el punto de que muchas veces uno asume que los estudiantes deben saber hacer cosas que de hecho pueden no haber aprendido ni siquiera en la universidad, sino en niveles previos de formación. Pero la realidad es que nos pasa, y a todos nos pasa, estoy segurísima, que nos encontramos con estudiantes que pues uno asume, ¿no?, que en el desempeño de su asignatura ya uno presume que sabe hacer informes, que sabe escribir por lo menos, y resulta que no. Yo ahí te invitaría a pensar, profe, es si esos conocimientos previos que no necesariamente tienen relación con los temas de la asignatura, qué tan determinantes son para no solo los resultados de aprendizaje que tú esperas que ellos logren pues, con tu asignatura, ¿cierto? Sino en general en su proceso de formación profesional. Es decir, voy a coger el ejemplo que me diste del informe. Si definitivamente dentro de tu asignatura pasa y pues dentro de tu asignatura y dentro del programa pasa que de verdad es muy importante que el estudiante, aparte de los aprendizajes que debe obtener de la asignatura, sepa redactar informes, yo, Aura, como docente, lo que haría es ponerlo como un criterio de evaluación. Claro, un criterio dentro de una rúbrica, por eso digo, me paro desde las rúbricas, porque de hecho, para que a la hora de pensarme en los resultados del aprendizaje de mi asignatura, parte clave, si yo veo que es la presentación de informes, pues hombre, seguro tiene que ir ahí. Y eso, en cambio de verse como ay, pero es que esto es hacer el proceso, el trabajo a los que no lo hicieron, es que el estudiante, es que, bueno, en fin, uno ahí se podría preguntar muchas cosas, pero uno lo puede tomar como del lado no tan chévere o del lado chévere. ¿Cuál sería el lado chévere? Bueno, ¿cuál sería el no tan chévere? ¿Por qué me toca a mí enseñar algo que no tiene nada que ver o no necesariamente está relacionado con mi asignatura, que se supone que el estudiante ya debe saber, pero no lo sabe, ¿cierto? Y sí, eso es muy harto, nos ha pasado yo creo que a todos, pero si yo veo que definitivamente la presentación de informes es algo que se requiere, lo puedo ver del lado positivo y es, bueno, aparte de que aprendan lo que van a aprender con mi asignatura, y si yo puedo a ellos ayudarles a mejorar la presentación de informes, pues que lo sepan que hace parte de los resultados de aprendizaje de la asignatura, porque no puedo permitir que un profesional en, no sé qué área tengas tu profe, ingeniería, administración, en fin, no sepa redactar un informe. Y eso es un poco también, y digamos que esta pregunta, por eso al inicio te decía, me haces unas preguntas que me hacen pensar muchas cosas, tiene que ver con esa responsabilidad que recae sobre nosotros como docentes en la formación que estamos dando. Y aunque puede que necesariamente realizar un informe no sea algo de nuestra asignatura, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos como docentes en la formación de esos futuros profesionales? Que de alguna manera, sí, porque sí o porque no, está en nuestras manos, es nuestra responsabilidad como docentes. O pues claro, si lo vemos, ¿no? Así. Profe, no sé si respondí tu pregunta. Auri dice que Listo. sí, que muy claro. Bueno, gracias, profe. Y el profe
que muy buen punto de vista. Muchas gracias, profe. Y el profesor Juan Carlos Cordero quiere hacer una última pregunta. Dale, profe, Profe, tienes. Sí, Dale, gracias, profe. qué pena, será la última. Y está muy cercana a lo que dijo el profesor Santiago y a lo que tú comentabas. Nosotros los profes a veces estamos o maniatados o muy sueltos. Me explico. Yo soy de la Facultad de Ciencias, enseño matemáticas. Digamos una asignatura disciplinar, topología, por ejemplo, análisis complejo, qué sé yo, que tiene unos objetivos muy claros para evaluar. Resulta que uno recibe estas evaluaciones, o inclusive en asignaturas fundamentales de cálculo, qué sé yo, unas evaluaciones que desde que uno la toma, parece que estuvieran escribiendo en árabe y hablando en jeringonzo, que es más fácil entender el jeringonzo a veces. Y uno quisiera como que decir, ¿cómo le enseño a este chico o cómo le cobro esta manera de escribir horrorosa? ¿Sí? Caligrafía y ortografía. Pero resulta que eso no está en los objetivos de la asignatura. Hablemos de una asignatura disciplinar de análisis, ¿cierto? Entonces, yo en particular trato de descifrar sus jeroglíficos, ¿cierto? Porque lo que me interesa es su nivel de comprensión con respecto a los objetivos del curso. Y bueno, y le corrijo ortografía, en fin, a veces. Y aparte le digo, mira, tienes que manejar esa manera de escribir, alguna cosa, pero es horrible, ¿no? Pero resulta que hay colegas que en realidad terminan cobrando a veces esas cosas y no están en los objetivos de la asignatura en particular. Pero uno se pregunta, ¿hasta dónde estoy yo en libertad de cobrar por esto o no cobrar por eso, ¿no? Es súper complicado, pero yo en particular me aferro a los objetivos del curso y no cobro eso a la hora de evaluar. Puedo decirle al estudiante, mira, corrige, esto no te lo va a entender ni tu novia, ¿no? Aunque ya se escribe por mail, pero si tuviera que escribir una carta, no la vas a conquistar así. Pero, sin embargo, hay profesores que cobran un punto y coma o alguna cosa, comienzan a rebajar por esas cosas en asignaturas que no, o sea, que no tienen eso en los objetivos. Entonces, sí, esto es muy cercano a lo que el profesor Santiago decía sobre la manera de redactar un informe y cosas así. Eso era lo que quería aportar finalmente. Muchas gracias. Vale, no, profe, y tienes toda la razón y por eso insisto, como pues también está como en el asunto de si el docente ve que es definitivamente clave que sepa hacer un informe o que de mi asignatura sepa saliendo a hacer un informe, así no sea ese el tema o el centro pues de formación, ¿cierto? Pero por eso digo, lo dejo al albedrío de cuál es nuestra responsabilidad como docentes. Y yo creo que ahí tú, profe Juan Carlos Cordero, nos has dado parte de la respuesta, tanto del lado como de si sí es realmente claro, digamos que si sí es lo suficientemente necesario para tenerlo en cuenta en mi proceso de evaluación o no, pero si sí lo voy a tener en cuenta, lo que yo debo tener claro y dejárselo claro a los estudiantes es el por qué, yo creería. Bien, profe Luz Arabani, tienes la... ¿Sabes qué Sí, me gustaría, me recomendara a la dirección académica nacional, de sede también, que creo que a los profes nos recuerden en realidad el cuidado de los objetivos de cada asignatura, porque yo percibo que algunos los están olvidando. ¿Aló? ¿Aló? sí, profe, te escuchamos. No estaría nada mal de que nos hagan a todos los profesores caer en cuenta de qué son los objetivos de cada curso y que con base en eso que hay que evaluar en parte. Ahora, yo no sé si esto va a cambiar en un futuro, ¿no? Es posible que ahora tengan que evaluarse, incorporarse otros objetivos en las asignaturas. No sé, no tengo idea. Yo soy licenciado, pero no tengo idea qué va a pasar, ¿no? Pero sí sé que algunos profesores pueden estarse saliendo como están perdiendo como los objetivos en la asignatura, lo que hay que evaluar, por lo que vino, por la experiencia que comenté y lo que he escuchado. Mil gracias. Vale, profe, gracias a ti por esas sugerencias. Son bien valiosas para nosotros. Profe Luz Arabani, ¿tú quieres decir algo? Te damos la palabra. Buenas tardes. Mira, yo aclaro con mis estudiantes
que el uso del lenguaje es fundamental para podernos comunicar tanto lo que yo quiero decir como lo que ellos quieren decir también en términos de preguntas o de soluciones a problemas. Y he encontrado en términos generales que el mal manejo del lenguaje, por parte incluso mía en algunas ocasiones y de ellos, hace que la comunicación pues no sea la mejor y entonces yo no me hago entender y cuando ellos incluso pueden tener la respuesta en su cabeza, pero no tienen los elementos para plantearla de forma escrita o de forma oral. Entonces, cuando he dado cursos en primer semestre, incluso ahora que tengo un curso de opción formación profesional que se llama Dinámica de Sistemas, y esta mañana hablaba de eso con ellos, yo les dije que crear un modelo de un sistema pasa por un ejercicio de gramática, identificar sustantivos, identificar verbos para poder llegar a ser un modelo muy particular en esa técnica pues en esa técnica de análisis, diseño de sistemas. Entonces, yo de manera transversal, cuando existía el programa LEA, adscrito a la dirección académica, y ahora que existe el programa de segunda lengua, siempre me apoyo en los profesionales que están en esos programas y les pido que me acompañen en el curso para trabajar con mis estudiantes procesos de lectura, de escritura e incluso de expresión oral. Y efectivamente lo evalúo después. O sea, yo trato de, si yo no soy experta en el tema, buscar a expertos en la universidad que me ayuden con esos tipos de, con esos procesos, hacerles evidentes a los chicos que el uso del lenguaje es fundamental para que nos podamos comunicar y después lo evalúo, efectivamente lo evalúo. Muchas gracias. Gracias, profe. Yo creo que esto le ayuda a otros profes a pensarse lo que estamos hablando. Profe Rosa Elvira Correa, tienes la palabra. Muy buenas tardes para todos. Los he venido escuchando muy calladita, pero muy metida en todas estas temáticas que son tan importantes en este momento. Era para mirar un poquito lo de los objetivos, el planteamiento de los objetivos de las diferentes asignaturas. Porque normalmente cuando uno toma un curso, pues el curso de alguna manera tiene un programa que es oficialmente, está formalizado oficialmente en la universidad y dentro de eso, dentro de su estructura, pues siempre se han planteado los objetivos. Normalmente siempre he considerado, y un grupo de profesores, soy de la Facultad de Minas, normalmente siempre manejo dentro de del programa calendario los objetivos de conocimiento, pues que ya son el saber hacer, los objetivos para el desarrollo de habilidades y destrezas, que mírate que ahí está toda esa parte del manejo efectivo del tiempo, del manejo de una segunda lengua, de la escritura, de la comunicación, y también el manejo de los objetivos de formación de valores. Es decir, de alguna manera, cuando uno hace esas rúbricas y evalúa, y las diferentes actividades que uno plantea en las asignaturas, pues uno tiene que estar siempre pendiente de todos esos objetivos que normalmente se deben cumplir dentro de la asignatura. Me parece que las rúbricas son fantásticas y eso lo aprendí después de muchos años en la universidad, precisamente para evitarme muchos problemas y ser mucho más objetiva, más objetiva que subjetiva. Pero también desde la primera clase nosotros siempre planteamos los objetivos, entonces es como para reforzar un poquito ese manejo que se está dando desde los objetivos y que mírate que la autonomía de nosotros como docentes también vamos como vislumbrando todo ese tipo de cosas que hay que, esas buenas prácticas, digamos, porque desde el principio pues sabemos que son cosas que hay que considerar y que son muy importantes. Entonces, a mí me pareció muy chévere esa costumbre que tenemos del programa calendario, que pues, tenemos que cumplir y definir desde el primer día de clases, desde la primera semana de clases, cómo vamos a hacer la evaluación, cómo hacer la metodología, si vamos, cómo se explican las rúbricas. O sea, creo que todas esas cosas tienen que estar siempre claras. Eso era como mi intervención. Profe Rosa, muchísimas gracias por esta intervención. Yo creo que, sobre todo para la duda que tenía inicialmente el profe Santiago Arias, digamos que aquí podemos verla más grande, ¿no? Como toda esta conversación que hemos tenido en los últimos minutos. Y bien, profe, gracias porque es ese tipo de
intervenciones son las que necesitamos. Necesitamos saber qué están haciendo otros profes, otros colegas, y que de repente nos puedan servir a nosotros en nuestra propia práctica docente. Profe Rosalvira, dime. No, muchas gracias y antes aprovecho el espacio porque creo que soy una afortunada de recibir correos de la Universidad de Manizales, que siempre he estado pues como muy, de alguna manera muy involucrada, muy sintonizada con todos los procesos que ustedes hacen desde la ingeniería, y muchísimas gracias por haberme remitido la invitación, porque miro que no hay muchos profesores de acá de Medellín. Tranquila, profe. Este espacio está abierto para todos los docentes de la universidad en general, así que no hay problema. Sí, me ha parecido fantástico. Muchísimas gracias. Bueno, con muchísimo gusto, profe, y también ha sido un gusto pues tenerlos a todos los profes que muy juiciosamente nos han acompañado por estas casi 2 horas. Esperamos seguir así con nuestros siguientes encuentros, trayéndoles temáticas de las cuales podamos más que enseñar, porque pues aquí de hecho ya son docentes, ustedes ya saben, que podamos conversar sobre esto para que así mismo podamos entrar en esa dinámica de la mejora continua, que entre la pandemia y el COVID y el encierro y la virtualidad nos obligan como a volvernos a pensar. Muchas gracias de parte pues como de todo el equipo. Hasta el próximo viernes, que el próximo viernes pues nos estamos pensando algo, todavía digamos que lo queremos mantener como secreto, como sorpresa, pero créanme que el próximo viernes, en nuestro próximo encuentro de pedagogía, vamos a seguir trabajando estos temas de pedagogía o de didáctica que nos toquen para que entre todos podamos comenzar a construir ese saber pedagógico acumulado que ya existe en los docentes pues, de la sede de Manizales, pero también de todas las sedes que quieran pues, hacer parte. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias a todos, muchas gracias profesores por su asistencia. Ahora, muchas gracias compañeros, muchas gracias. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, profes.